suceden estas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las pruebas de diagnóstico de esa enfermedad, la pandemia, que ha matado a muchas personas, ¿verdad? Estoy hablando de SARS-CoV-2, ese virus que produce el COVID-19. Entonces vamos a hablar sobre esta temática en relación a lo que es el diagnóstico, pero no sin antes recordar un poco qué es el coronavirus. Es una familia bien grande, ¿no? Esta familia de coronavirus, que sobre todo producen infecciones a nivel de las vías respiratorias. Un favor, ¿alguien puede grabar la clase? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, ¿me lo pueden grabar? Sí, doctor. Bueno, estos coronavirus pueden causar desde resfríos muy comunes hasta resfríos bastante graves, como es el caso del síndrome respiratorio agudo, esa familia de los SARS, y en este caso el SARS-CoV-2 es el que produce un síndrome respiratorio agudo grave y ha matado a muchas personas, porque sobre todo va a desencadenar problemas a nivel de la coagulación, problemas también a nivel de lo que son las infecciones pulmonares principalmente, porque no olvidemos que sobre todo a nivel de pulmón, a nivel de riñón, tiene los receptores, en este caso, para poder ingresar a esos tejidos, y son esos los que principalmente se dañan, ¿no? Y también a nivel de lo que es las vías respiratorias. Este virus, como podemos observar acá, tiene en su estructura, en la parte media, el ARNA viral, ese es su material genético, ¿ya? Este material genético tiene como 26 a 32 cabezas, es decir, 26.000 a 32.000 pares de bases. Y en su estructura, como es en realidad, un microorganismo bastante simple, sencillo, es un virus, contiene 5 proteínas. Dentro de estas, una de las importantes que permite fijar al virus a la célula es la proteína espícula. También tiene la proteína. También la hemaglutinina esarasa y contiene además la proteína de membrana. Entonces, es importante conocer esa estructura porque vamos a ver que hay métodos de diagnóstico. En algunos casos los directos van a detectar el material genético, es decir, a la RNA de este virus, o en otros estas proteínas. Y en este caso, la prueba del antígeno nasal lo que detecta en realidad es la proteína espiga o espícula, ¿ya? Es importante conocer cómo se comporta el curso de la infección de este virus, porque a través del seguimiento de esto nosotros podemos observar qué pruebas vamos a poder solicitar, ¿ya? Entonces es importante que la carga viral sea de 10 a las 6 virus para generar esos procesos infecciosos y en algunos casos, bien sabemos, los pacientes producen sintomatología, en pocos casos, en la mayoría sí, estos van a presentar síntomas. Entonces, vemos ahí la curva y haciendo el seguimiento, esas flechitas que vemos en rojo, eso quiere decir que es el periodo infeccioso del virus. Eso significa que más o menos el paciente va a infectar, es decir, no olvidemos que ha tenido el contacto con un enfermo, por ejemplo, y después al cabo de unos 2 días, empieza, en este caso, la multiplicación viral y elevarse la carga viral. Como vemos ahí, llega a su pico más o menos al segundo o tercer día. Y la fase infecciosa precisamente empieza más o menos a partir del segundo día hasta el día 7, 8 más o menos, ¿sí? Y es en ese periodo que precisamente nosotros podemos hacer el diagnóstico de detectar el material genético o esas proteínas que componen el virus, ¿no?
Y posteriormente, si nosotros observamos la curva roja, a partir de la IgM se produce a partir del 7º día y la IgG a partir del 15º día. Eso para que también nosotros podamos utilizar las pruebas ELISA, donde detectan los anticuerpos IgM y IgG. Y tenemos no solamente las pruebas ELISA, sino también pruebas rápidas que nos permitirían detectar esos anticuerpos. Y principalmente, estos anticuerpos se detectan, si bien por fines de diagnóstico, pero ya en procesos donde el paciente ha cursado la infección y está más o menos con un tiempo de evolución entre 10 días, 12 días, podemos nosotros solicitar la prueba de ELISA, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos métodos de diagnóstico que se utilizan para detectar este virus? Vamos a tener, en este caso, métodos que detecten el material genético, es decir, el RNA viral, ¿ya? En este caso, el gol estándar, estoy hablando de la RT-PCR, que posteriormente vamos a explicar a detalle en qué consiste esta prueba. También tenemos los métodos que detectan alguna proteína del virus. En este caso se conocen a esos test como test de detección de antígeno. Y el tercer grupo sería la detección de anticuerpos, es decir, me refiero a los test serológicos. Entonces, en resumen, podemos tener 3 tipos de detecciones. Primero sería la detección del material genético de la RNA viral. El segundo, la detección del antígeno. Y en tercer lugar, la detección de los anticuerpos, que en este caso también podemos utilizar. Podemos dividir a estas pruebas de diagnóstico en 2 grupos, las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas directas, ¿qué es lo que buscan? Buscan al patógeno, es decir, detectan al virus. Y en este caso, como bien ya hemos indicado, podemos detectar el RNA, el material genético, o podemos detectar el antígeno. En este caso, las pruebas de antígeno nasal utilizan como antígeno a la proteína espícula, ¿ya? ¿Y qué tipos de muestras se utilizan para llevar a cabo estos análisis? Pues principalmente secreciones de las vías aéreas, estoy hablando de hisopado nasofaringeo, y también podríamos utilizar la saliva. En la actualidad se ha visto, y nosotros hemos trabajado a nivel de lo que como investigadores en el IBISMED hemos ido realizando, hemos visto de que en realidad la prueba en saliva tiene buenos resultados, ¿ya? Pero sin embargo, mucho mejor la muestra de hisopado nasofaringeo. En relación a las pruebas indirectas, como acá indica, estas pruebas detectan los anticuerpos, ya sea IgM o IgG, y la muestra que se utiliza para esto puede ser una muestra endovenosa o una muestra de sangre capilar. Cualquiera de las dos sirve, principalmente los inmunocubos, que son test rápidos que detectan anticuerpos o antígeno, en este caso. Para el caso de esta prueba serológica, si nosotros queremos detectar anticuerpos, de igual manera vamos a tomar una muestra de sangre, tomamos un inmunocubo y de esa manera detectar la presencia de este virus a través de la detección de anticuerpos. Bueno, ahora vamos a describir a detalle cada una de estas pruebas, en qué consiste. Hemos indicado que hay 2 grupos, las pruebas directas y las pruebas indirectas. Dentro de las pruebas directas, hemos hablado en el primer grupo, está la detección del patógeno, es decir, la detección de la RNA viral. Y la prueba gol estándar para el diagnóstico es la RT-qPCR, es decir, esta prueba se basa en la reacción en cadena de la polimerasa, pero acá lo que se hace es agregar un proceso de retrotranscripción. Luego explico en qué consiste esto. Esta prueba puede detectar la enfermedad en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. ¿Qué tipo de muestra utiliza esta prueba de PCR?
La muestra puede ser saliva o puede ser, como dije anteriormente, el hisopado nasofaríngeo. ¿En qué se fundamenta? En la reacción en cadena de la polimerasa. Si hablamos de la reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba que consiste en la amplificación del material genético y a través de varios ciclos. Generalmente se utilizan entre 30 a 45 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que en cada ciclo el material genético se va a ir replicando y a partir de una doble cadena vamos a obtener en un segundo ciclo dos cadenas dobles. A partir de otro ciclo, 4 cadenas y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el material genético se va amplificando, se va replicando en este proceso, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento acá de esta prueba? Detectar el material genético, es decir, el RNA viral, y por tanto, si nosotros detectamos el RNA viral, ¿qué estamos detectando? La infección activa. Porque no olvidemos que la PCR nos da buenos resultados hasta exagerando al 10º día, muy bien hasta el 7º día, y a partir del 10º día, en muchos casos, cuando los pacientes principalmente no estaban complicados, la carga viral disminuye y podríamos tener en algunos casos falsos negativos. Ya eso es importante, entonces considerar el tiempo de incubación, el periodo de incubación de la enfermedad para poder pedir una u otra prueba. Entonces, estas pruebas se basan en trabajar sobre la RNA viral y para ello hay la necesidad de realizar la extracción. En este caso, ¿cuál es el material que se utiliza para llevar a cabo la extracción del RNA? El hisopado nasofaríngeo. Es una técnica que si utilizamos equipos de extracción automáticos puede tardar 2 horas. Sin embargo, en nuestro medio, pocos laboratorios tienen los equipos de extracción automáticos y lamentablemente la prueba se prolonga un poco más, algo de así como 6 horas. Es por eso que en los laboratorios no siempre se entregan los resultados inmediatamente, ¿ya? Y es importante esta prueba, la llamamos gold estándar porque tiene una alta especificidad y sensibilidad y nos puede servir como prueba de rastreo o pruebas, en este caso, de contacto. Es decir, yo he tenido un contacto con un paciente que está con COVID y me hago al día siguiente o a los 2 días ya esta prueba puede dar positivo porque tiene una alta sensibilidad. Bueno, vamos a explicar los diferentes tipos de PCRs que existen para que ustedes comprendan más fácilmente en qué se basa posteriormente la técnica de TPC, ¿ya? Que es la que se utiliza para la detección del COVID y muchas otras. No olvidemos que esta técnica lo que hace es detectar principalmente a los retrovirus. Cuando hablo de retrovirus, estoy hablando de aquel virus que tiene como material genético el ARNA. Entonces, ¿en qué se basa la PCR convencional? O también se llama PCR a punto final. Si nosotros observamos hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es obtener una muestra, ¿ya? Es importante para que nuestra prueba salga buena y no tengamos errores, desde ya trabajar muy bien, obteniendo el hisopado nasofaríngeo, porque si nos equivocamos, si no hacemos una buena toma de muestra, el resultado puede ser un falso negativo. En ese material de hisopado nasofaríngeo, lo que se hace en esta prueba COVID es hacer la extracción de el ADN. Para el caso de COVID-19 sería la extracción del ARNA. En este caso estamos hablando de la PCR convencional, por tanto, el material genético que utiliza esta técnica es el ADN. Entonces, para ello existen kits comerciales que nos permiten realizar la extracción. ¿Qué componentes tiene el kit para la PCR? Como componentes necesitamos, como bien ya hemos indicado anteriormente, hacer la extracción de la RNA, es decir, el material, en este caso el ADN, el material genético, que necesitamos también los primers. ¿Qué es un primer? Es una secuencia de más o menos 20 nucleótidos que se va a hibridar a una de las cadenas en un extremo, en dirección 5', 3',
y en la otra cadena de la misma manera en la dirección 5', 3'. Si nosotros observamos, voy a agrandar un poquito la imagen, vemos ahí el primer que está sobre la línea anaranjada, se llama primer forward. Es decir, ese primer nos va a permitir amplificar una secuencia específica. En este caso, si fuera el ARNA, la amplificación de el cDNA de la proteína espícula, para el ejemplo que hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, para identificar el Helicobacter pylori, lo que se hace es amplificar el 16-RNA. Entonces, la secuencia de ese gen, que principalmente es específica para cada bacteria, ¿verdad? Entonces, utilizamos un primer forward y el reversa estarían sobre la línea roja, hibridándose en sentido 5', 3'. ¿Qué es lo que va a permitir esos primers? Hacer el proceso de amplificación, que vendría a ser una replicación in vitro, es decir, que la polimerasa no puede llevar a cabo la polimerización y el agregado de nucleótidos sobre una secuencia complementaria, sino es que tiene una secuencia guía. Para ello, necesitamos de la presencia de estos primers. ¿Qué más necesitamos para llevar a cabo la PCR en cuanto a los componentes nucleótidos trifosfato? No olvidemos que los ácidos nucleicos están constituidos por 3 nucleótidos de citosina, de adenina, de guanina y de timina. En este caso serían desoxirribonucleótidos porque estamos haciendo una amplificación del material genético, en este caso del ADN. ¿Qué necesitamos? Además, la Taq polimerasa. ¿Qué es la Taq polimerasa? La enzimita, que lo que hace es, a través de una cadena molde, generar su cadena complementaria. Si en la cadena anaranjada, por ejemplo, está guanina, la polimerasa va a adicionar, polimerizar su complementaria, que en este caso sería la citosina, ¿sí? Entonces, también en estas pruebas de PCR necesitamos una mezcla de buffer, es decir, a un pH adecuado, que generalmente en este caso es un pH de 7, y un tubito de PCR, como vemos ahí. En ese tubo, entonces, ¿qué es lo que se pone? El ADN extraído, el material genético, los 2 pares de primers, los desoxirribonucleótidos trifosfato o llamados DNTP, porque necesitamos esos 4 de adenina, de citosina, de guanina y de timina, la Taq polimerasa y el buffer. Mezclamos todo eso y esa mezcla se coloca en un termociclador. Este equipito en realidad tiene la capacidad de subir y bajar la temperatura. ¿Y cuál es el proceso sobre el cual se basa esta técnica? Nosotros vemos en la parte superior la doble cadena de ADN. Para que el primer pueda hibridarse, necesitamos que esa cadena se separe. Entonces, el primer proceso que se lleva a cabo a 95 grados centígrados va a ser la desnaturalización de esa doble cadena. ¿Cómo logramos esto? Aumentando la temperatura a 95 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a hacer ese proceso? Romper los puentes de hidrógeno y, por tanto, generar 2 cadenas hijas separadas. Luego, el segundo paso de este proceso es la hibridación, que se conoce como el annealing. Es decir, vemos acá en el annealing esos primers de los cuales habíamos hablado, el primer forward en sentido 5' y el reversa en sentido 5'. En este caso es el que se va a hibridar a el primer reverso a la cadena negra y de color verde, y en el caso de forward a la cadena negra de color celeste. ¿Qué temperatura necesita para que el primer se una? Porque es una secuencia complementaria a esa secuencia que nosotros queremos
amplificar, pues a 55 grados. Entonces el equipo que tiene que hacer, disminuir la temperatura a 55 grados. Eso va a depender de la secuencia de nucleótidos que contiene este primer. Generalmente está entre 20 a 22 y del contenido de guaninas y citosinas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se une una guanina con una citosina lo hace a través de 3 puentes de hidrógeno. En cambio, cuando se une una adenina a una timina es a través de 2, ¿ya? Y es más fácilmente deshibridar o separar la cadena cuando hay secuencias más ricas de adenina y timina que de guanina y citosina. Y en base a eso, el T-melting entonces está relacionado, repito, con la secuencia del primer. ¿Cuál es el tercer paso? La extensión. ¿En qué consiste eso? Esto en que la enzimita ADN polimerasa va a ir polimerizando y haciendo que se extienda. Si vemos la flechita roja, diría yo, está en el tercer nucleótido, ¿no? Lo que tiene que polimerizar. De esa manera va a ir a polimerizar los nucleótidos correspondientes a la secuencia base y generar la hebra complementaria. Si nosotros observamos en la imagen, lo que estamos viendo son 2 cadenas de ADN de doble, en realidad, cadena, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso que sigue la PCR en cada ciclo. Si nosotros observamos esta otra imagen, pues en un ciclo vamos a obtener 2 cadenas dobles. Si vuelvo a hacer un segundo ciclo, voy a obtener 4 cadenas dobles. Si hacemos un tercer ciclo, 8 cadenas y así sucesivamente. Entonces, cada vez que incrementamos el número de ciclos, vamos a tener un mayor número de dobles cadenas amplificadas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al fundamento de lo que es la PCR convencional. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctora, Sí. doctora, ¿en cuánto tiempo saldría el resultado de la PCR? Depende mucho, o sea, tenemos que extraer el ADN, ¿verdad? Y el ADN, la extracción más o menos lleva entre 45 a 1 hora, en forma manual 1 hora y media más o menos, y posteriormente la amplificación va a depender del tamaño del fragmento. Si yo, por ejemplo, utilizo, quiero amplificar un fragmento de 500 pares de bases, más o menos eso me va a llevar como 45 minutos, ¿no? Y depende del número de ciclos que yo amplifique. Si son 30 ciclos, va a ser menor el tiempo. Si van a ser 40 ciclos, el tiempo va a ser mayor, porque cada proceso, 1 minuto, tenemos que esperar a que el equipo a 95 grados se estabilice y eso permita la separación de las dobles cadenas. Posteriormente, para el annealing, eso va a depender a 55 grados, más o menos 30 segundos, 45 segundos. Y para la tercera etapa, que es el proceso de, en este caso, polimerización, o elongación que se llama, pues va a depender del tamaño del amplicón, ¿no? Y puede ser 1 minuto para 1000 pares de bases, ¿no? Entonces esto tenemos que repetir, más o menos si nosotros analizamos 1 minuto más medio minuto más otro minuto son 2 minutos y medio, entonces eso hay que multiplicar por 30 o por 35 o por 40, ¿no? Ese sería el tiempo de la PCR, dependiendo mucho del amplicón que queremos amplificar. ¿Está clara mi respuesta? Entonces sería, doctora, en 1 hora tendríamos el resultado de la PCR. Sí, 1 hora, en algunos casos 1 hora y media, 45, hasta 45 minutos, depende mucho del número de ciclos que nosotros utilicemos y también en este caso, del tamaño del amplicón que queremos amplificar. Si tiene 500 pares de bases, el tiempo va a ser menor. Si tiene 1000 pares de bases, el tiempo va a ser mayor, ¿no? Lo que tarda
Para la PCR, en realidad, más el proceso de extracción del ADN, eso es lo que tarda y llevaría como 4 horas en total, porque más o menos hacerlo en forma manual es 1 hora y media a 2 horas, hasta preparar todo, la mezcla, todo aquello, lleva otra media hora, y hacer la corrida siempre son entre 3, 4 horas en total, ¿no? Mínimamente 3 horas. Bueno. ¿Cómo se detecta esos anticones que a través de este proceso de amplificación? Puede ser a través de gel de agarosa mediante una electroforesis. ¿Y qué es lo que detectamos? En realidad, ¿en qué consiste la electroforesis? Es colocar en esos pocillitos donde ven los números, hay unos pocillos, se ponen unos peines, ¿no? Se gelifica el gel y eso sirve de base para que el material genético pueda migrar. Y este gelcito lo que se hace es colocar en una cámara de electroforesis, es decir, ¿cuál es el fundamento de esto? Que nosotros generemos dos polos, un polo positivo y un polo negativo. No olvidemos que el ADN tiene una carga negativa. Entonces, la migración va a ser del polo negativo hacia el polo positivo. Y además, el tiempo de migración también va a depender mucho en este caso, el tiempo de migración depende del tamaño del fragmento. Como los gorditos no pueden correr de igual manera, en este caso en la electroforesis, si nuestro anticón tiene bastantes pares de bases, va a tardar en migrar. En cambio, si el tamaño del anticón es pequeño, este material genético va a migrar más rápidamente. Es como comparar un gordito con un flaco, ¿no? Un flaco corre más rápidamente y avanza, en cambio el gordito no, de igual manera en este caso. Entonces, ¿qué colocamos en este gel? En realidad, nosotros observamos varias líneas, ese es un marcador de peso molecular. Y me va a indicar qué talla tiene ese fragmento que hemos amplificado, ¿ya? Si nos fijamos a la altura del número 2, está el material genético de ADN. En este caso, ha habido un fragmento y en la línea 3 no ha habido ninguna amplificación. En cambio, en la línea 4 tenemos 2 fragmentos. Si nosotros observamos la talla, un fragmento está alrededor de 700 pares de bases y el otro fragmento más o menos va a estar alrededor de unos 600 pares de bases. Entonces, a través de esta electroforesis, nosotros luego el gel colocamos en un baño con bromuro de tirio, por ejemplo, o Cybergreen. ¿Qué son estos materiales? Son materiales que van a generar una fluorescencia, pero que tienen la propiedad de intercalarse a esa doble cadena de ADN. Y es por eso que en este caso el bromuro de tirio es cancerígeno, porque no olvidemos, estos materiales, ¿qué es lo que están haciendo? Se están internalizando en esa doble cadena. Y cuando el gelcito nosotros dejamos 30 minutos en este bromuro de tirio o Cybergreen, que es el material fluorescente, el gel, ese material que contiene el material genético va a hacer de que esa sustancia se internalice. Y cuando nosotros sometamos a una luz ultravioleta, va a generar la fluorescencia. Y por eso nosotros observamos esos puntitos refringentes o esas líneas refringentes del material genético. ¿Qué es lo que estoy viendo yo ahí? Entonces es el material genético amplificado, ¿no? Y verificando si, por ejemplo, el fragmento de el gen que yo estoy queriendo identificar tiene una talla de 750 pares de bases. En este caso, pregunto cuál sería la muestra que es positiva de todas estas que nosotros observamos, del carril 2 hasta el carril 10. A ver quién responde, ¿cuál sería la muestra positiva? ¿Logran entender la pregunta, chicos? Yo estoy esperando una talla de fragmento de 750 pares de bases.
en este caso, ¿cuál sería la muestra positiva? Carril 1, carril 2, carril 4, carril 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál sería la muestra positiva? Hay una sola. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, buenas Sí, tardes. doctora. Yo espero un solo amplicón y el amplicón tiene 750 pares de bases. Entonces, la única muestra que aquí sería positiva es la que está en el carril 2. El resto no, porque estamos observando dos fragmentos y yo solamente espero un fragmento. En la muestra 3 no ha habido absolutamente ninguna amplificación. Entonces, puede ser un factor que ha habido una mala extracción, no hay material genético y ahí no hay amplificación de ninguna naturaleza, ¿no? Bueno, ¿qué otro método se utiliza para detectar ese gel? Hay equipos automatizados, se coloca el gel en bromuro de tirio, como les dije, 30 minutos, y ese gel se coloca en este equipo que es un lector automático, y a través de sus sistemas de software el equipo saca la foto directamente porque nosotros tenemos que sacar una foto con una maquinita para tener esa imagen. En cambio, en el equipo, ya el equipo automáticamente saca la foto y mediante su sistema de software nos da la imagen directamente para poder observar. Bueno, vamos a pasar a explicar otra técnica que es la técnica de RT-PCR. Esta técnica es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro material genético, como observamos acá, va a ser el ARNA. Es decir, qué tipo de diagnósticos se hacen a través de esta técnica, principalmente hablando de virus, aquellos virus que tienen como material genético al ARNA. Estoy hablando, en este caso, del SARS-CoV-2, del virus del SIDA, del VIH, ¿no es cierto? Son retrovirus. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Extrae el material genético para el caso del COVID, a partir de hisopado nasofaríngeo, mediante unos kits de extracción, se extrae la RNA. En este caso, entonces, no se trabaja con ADN, sino con ARNA. Y la reacción va a ser hacer una retrotranscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que la transcriptasa reversa, la enzimita, que se va a utilizar en este proceso, va a transformar el RNA en ADN complementario. Es decir, que a partir de RNA nosotros vamos a obtener una cadena simple de ADN complementario. Y posteriormente sobre ese ADN complementario se hace una PCR normal, la que hemos explicado anteriormente. Entonces, si nosotros observamos la imagen, tenemos el RNA, a través de la retrotranscripción que hemos amplificado el ADN complementario. Luego, ese ADN, porque es el que se replica, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, no olvidemos, les he dicho que la PCR es una replicación in vitro. Entonces, vamos a amplificar ese ADN complementario, nos va a servir de molde para generar su secuencia complementaria. Y de esa manera, entonces, se aplica la PCR que hace rato les he mencionado a detalle, y nosotros vamos a tener la amplificación de ese material genético, ¿ya? Entonces, esta prueba sirve para detectar, repito, virus que tienen como material genético el ARNA. Entonces, en resumen, ¿cuál sería la diferencia entre una PCR convencional y una PCR en tiempo real o RT-PCR, ¿ya? Si recordamos, usamos para la PCR convencional la muestra, hacemos la extracción. En este caso, si es convencional, no sería RNA, sería ADN, ahí hay un error.
y hacemos la amplificación por PCR y tenemos, en este caso, el material genético, hacemos una electroforesis y la detección. Para la PCR en tiempo real, el material genético, la muestra puede ser la misma, hisopado nasofaringeo, por ejemplo, pero si es un virus de ADN, voy a utilizar simplemente una PCR convencional. En cambio, si es RNA, voy a utilizar una PCR en tiempo real. Se llama también qPCR o PCR cuantitativo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia con la anterior? En este caso, esta PCR va a utilizar en realidad el RNA. Vamos a hacer una retrotranscripción, vamos a transformar ese material en ADN, luego hacemos ADN complementario, una reacción en cadena de la polimerasa, obtenemos múltiples copias y el equipo aquí tiene la capacidad de detectar en realidad la fluorescencia que se genera en este equipo de PCR en tiempo real, ¿ya? Tiene el equipo o canales que detectan ondas fluorescentes y a través de eso vamos a poder cuantificar inclusive el material genético. Bueno, entonces, haciendo una mejor explicación respecto a los agentes para detectar que esta metodología utiliza, son agentes intercalantes. Como hace rato les había indicado, podría ser el bromuro de tirio, pero para el caso de real-time PCR, no, este método utiliza Cyber-Green o sondas Tachman. Entonces, como anteriormente había indicado, por ejemplo, el Cyber-Green es estas franjitas rojas, que lo que hace estas moléculas van a ir a internalizarse en esa doble cadena de ADN y de esa manera entonces va a generarse una fluorescencia que el equipo, en este caso de PCR en tiempo real, va a detectar y a través de su software nos va a mostrar estas curvas como vemos acá. Entonces, ¿en qué consiste en resumen la PCR en tiempo real? En que a través del ADN molde, la Taq polimerasa, los primers, los DNTPs, el buffer de reacción, además aquí en el tubito que tenemos que agregar los agentes intercalantes o las ondas Tachman, y esta mezcla no se pone en un equipo que es un termociclador convencional, sino en un equipo de PCR en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia? Que este equipito tiene canales para poder hacer la lectura de esos fluorocromos y a través de ellos entonces este equipo nos va a permitir detectar la amplificación en cada ciclo, por eso decimos en tiempo real. Estamos observando ese proceso de amplificación cada ciclo que pasa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Han comprendido en qué consiste la PCR en tiempo real, chicos? ¿Hola? ¿Aló? Y finalmente hablamos de la RT-PCR cuantitativa o en este caso la PCR que está basada en la retrotranscripción. Ya hemos explicado, tenemos el RNA como material genético, hacemos una retrotranscripción, la enzimita transcriptasa reversa va a transformar ese material genético en ADN complementario y sobre este, ¿qué hacemos? Una PCR normal. En realidad, ¿cuál es la base o para qué sirve esta técnica? Principalmente para hacer procesos de cuantificación, cuantificar la carga viral, cuántos virus tiene ese paciente. En el caso del VIH es muy importante para el seguimiento del tratamiento, para ver la expresión genética. Y cuando hablo de expresión genética, ¿a qué me refiero, chicos? A que nuestro material genético se transcribe y después se traduce. Cuando digo transcripción, ese material genético se está transformando en RNA mensajero
y posteriormente este va a conducir esa información a los ribosomas y allí se traduce en proteínas. Por ejemplo, este RNA mensajero que codifica para 3 proteínas, ¿no? La proteína verde, la proteína B, en este caso la M y la H. También podemos utilizar en esta técnica para detectar microorganismos genéticamente modificados y haciendo un resumen para que exista una mejor comprensión. Este método, entonces, utiliza como fundamento la PCR convencional, pero además agregamos a esta, ¿qué cosa? Un fluorocromo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a necesitar para hacer una prueba de RT-PCR para el COVID? Nuestra muestra. En este caso, ¿qué tipo de muestra hemos dicho? Hisopado nasofaringio. Sobre esa muestra, ¿qué es lo que se hace? La extracción del RNA. Posteriormente, se tiene que hacer la retrotranscripción, es decir, transformar el RNA en cDNA complementario. En este caso sería la secuencia de color rojo. Y posteriormente incorporamos los componentes, los fluorocromos y hacemos una PCR normal. Ojo, esos fluorocromos, a medida que se lleve a cabo la amplificación, pues van a generar una fluorescencia y el equipito va a ir detectando esa fluorescencia. Entonces, ¿qué fluorocromos utiliza? ¿Qué moléculas fluorescentes este proceso? El Cyber-Green o sonda Stackman. Necesitamos un termociclador específico que tenga esos canales, esos sensores de fluorescencia. Necesitamos en este proceso que se lleve a cabo la PCR con transcriptasa reversa y posteriormente la PCR convencional. Y si nosotros observamos, entonces vamos a poder cuantificar y principalmente indicar qué carga viral tiene ese paciente, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si bien es un método muy sensible, muy específico, lamentablemente necesitamos equipos caros, personal sofisticado y el tiempo es rápido, lleva más o menos el mismo que hemos indicado, pero ojo, acá es carísimo porque necesitamos usar esas sondas Stackman que principalmente se usan en esta metodología. ¿Qué aplicaciones tiene? Sobre todo a nivel de las infecciones virales que tienen como material genético el ARNA. ¿Sí? Entonces, para el caso de COVID, hemos indicado nuestra muestra es el hisopado nasofaringio y también nos va a permitir detectar la presencia del virus, indicar que ese paciente está con COVID-19 y saber qué carga viral tiene ese paciente, ¿no? Durante esa infección. ¿Qué limitaciones tiene? El tiempo más o menos es entre 2 a 5 horas. Necesitamos un personal especializado, instrumentos, en este caso un equipo específico, necesitamos esas sondas Stackman. Sin embargo, es de mayor estabilidad y especificidad que la PCR convencional. Y todo el proceso se lleva en una sola corrida y en este caso ya no tenemos que hacer esa detección ni la electroforesis como anteriormente mencionamos en la PCR convencional, ¿sí? Chicos, no termino, voy a tener que seguir, por favor, porque nos hemos retrasado, ¿ya? Entonces, para que ustedes comprendan, esos fluorocromos son moléculas que se intercalan en esa molécula de ADN, de doble cadena, ¿ya? ¿En qué momento se intercalan durante el annealing? Cuando hemos hablado de annealing, significa que en este caso el primer se hibrida a esa cadena simple de ADN y posteriormente, a medida que se vaya amplificando, esto va a generar una fluorescencia y esa fluorescencia, quien detecta es el equipito. Y si nosotros observamos el tiempo, acá en este caso, se ha utilizado 3 minutos para deshibridar ese material genético, separar esa doble cadena, que es la desnaturalización.
Y después el annealing 45 segundos para la extensión 1 minuto. Entonces cada ciclo más o menos toma como 2:45 minutos y esto se repite 35 veces. Y cuando utilizamos ondas Tachmann, en este caso la PCR es más cara, pero podemos detectar inclusive varios fragmentos, hacer amplificaciones de varios fragmentos al mismo tiempo. Aquí este proceso utiliza un reportero, utiliza la sonda, y el reportero se llama quencher, es decir, es una molécula que a medida que se lleve a cabo, en este caso, la amplificación, va a haber una destrucción de ese primer y ese proceso va a ir a generar la emisión de una fluorescencia y esa fluorescencia es el equipo que detecta. Entonces, en resumen, tenemos 4 tipos de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa. La PCR a punto final o llamada también PCR convencional, la RT-PCR, que es la PCR con transcriptasa reversa, que en este caso utiliza como material genético el RNA, la PCR, la QPSR o PCR en tiempo real cuantitativa, utiliza el ADN como material genético, y para la RT-QPCR utilizamos el RNA. No olvidemos que cuando hablamos de las QPCRs, estas nos permiten cuantificar ese material genético y utilizan esos fluorocromos y el equipo específico que detecta esa fluorescencia. Finalmente, también dentro de estas pruebas directas tenemos al GeneXpert. Es el mismo proceso que acabo de mencionar, con la única diferencia que acá no tenemos que hacer una extracción por separado, sino que el equipo ya directamente nosotros colocamos el material genético, no requiere de ninguna extracción, y se hace el mismo proceso en este equipo y directamente esto dura menos tiempo, ¿no? 1 hora como máximo podemos utilizar para poder tener el resultado mediante este método, ¿ya? Entonces, no necesitamos la extracción, sino hace el equipo todo el proceso. Son unos cartridges que tiene todos los componentes, solamente agregamos la muestrita, cerramos, colocamos al equipo y al cabo de 1 hora ya tenemos el resultado. Y la prueba LAMP, que en Bolivia se ha hablado mucho, yo acá debo indicar, he sido una de las pioneras para querer hacer un trabajo sobre COVID en el momento preciso, cuando recién estaba iniciando en marzo del 2020, lamentablemente por mezquindad no me han permitido llevar a cabo el proyecto que yo quería, y ese proyecto pues no había ni siquiera reactivos, no había en este caso los equipos, por ejemplo, si bien la facultad sí contaba con equipos, pero muchos laboratorios no. Hemos visto que por falta de pruebas de diagnóstico, material, mucha gente ha muerto, ¿no? Y no hemos sabido cómo poder enfrentar esta pandemia. Y dentro de eso que hemos traído 5,000 pruebas de PCR en tiempo real, de Bélgica, 5,000 pruebas de antígeno nasal y también 5,000 pruebas de LAMP. Lamentablemente no se pudo hacer nada, quedó así, y realmente da mucha pena a veces la actitud de las personas de no permitirnos llevar a cabo investigaciones de punta para que en este caso salvar muchas vidas, ¿no? Ese era el objetivo. Bueno, ¿en qué consiste la LAMP? Aquí es una prueba más sencilla. Es una prueba que utiliza una DNA polimerasa isotermal. ¿Qué quiere decir eso? Que esta va a actuar a una misma temperatura, a 65 grados centígrados.
es mucho más rápida. Entonces, en el tubito lo que se agrega es el material genético. Esta prueba se utiliza un mayor número de primers, 6 primers en total, porque la hibridación va a ser en diferentes regiones de la secuencia genética y va a formar lazos, como vemos ahí, por eso la prueba de loop, así se llama. Y en ese tubo, pues, en este caso, el fundamento de lo que estoy mostrando es la variación de pH y el cambio colorimétrico. En el tubito negativo tenemos un color, o sea, dejamos 60 minutos en incubación. En baño María no necesitamos equipo de PCR en tiempo real, no necesitamos un Gen Expert, absolutamente nada, sino es un baño María simple, los tubitos con todos los componentes, dejamos media hora o 60 minutos el tubito y el cambio de coloración nos va a decir si es positivo ha cambiado a color amarillo y si es negativo permanece en color giro. Es una técnica muy sencilla, sin embargo, como todas las técnicas, pues están habiendo modificaciones, ¿no? Encontramos también dentro de esta metodología se pueden incorporar fluorocromos y equipos especializados que van a medir la fluorescencia y a través de eso indicarnos si es menor a 700 de longitud de onda es negativo y si es mayor a 700 positivo, ¿no? Entonces podemos combinar muchas de los principios a estas técnicas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Es una técnica yo diría, de mayor sensibilidad, porque varios fragmentos en la secuencia genética se van a amplificar. Tiene una mayor especificidad, por tanto, es más económica, es simple y no necesita de equipos sofisticados en relación a la PCR en tiempo real, ¿no? Y bueno, como vemos acá, la amplificación se hace a través de esa enzima isotérmica y la detección puede ser el cambio de pH o la bioluminiscencia, dependiendo. Y para el grupo de las técnicas directas vamos a hablar de aquellas pruebas rápidas que detectan el antígeno. Como bien ya hemos explicado, la prueba de antígeno nasal consiste en obtener una muestra nasofaringea a través del hisopado y es bien fácil. Colocamos en este caso, como podemos acá, tratar la muestra con una solución, sobre todo de lisis, agarramos y transferimos ese material a unos inmunocubos y posteriormente esos inmunocubos al cabo de 10 minutos van a generar unas franjas en caso positivo. Vamos a ver en la otra. A ver, no está acá para la interpretación. Entonces, lo que hacemos nosotros es obtener la muestra por hisopado nasofaríngeo. Para eso, ¿qué necesitamos? Simplemente necesitamos el cassette para hacer la prueba. La base es la inmunocromatografía, necesitamos lancetas, necesitamos un marcador para marcar, alcohol para desinfectar el pulpejo del dedo y en realidad material de bioseguridad. No nos olvidemos, ¿no? Que necesitamos siempre estar con guantes, con barbijos de protección para manipular y lo que hacemos es, en este caso, en el caso de hisopado nasofaríngeo, obtenemos el hisopado nasofaríngeo o para las pruebas serológicas puede ser una punción en el dedo y de igual manera para las pruebas de antígeno también se usa la sangre capilar, cualquiera de las dos es posible. Entonces, para sacar una muestra de sangre capilar, lo que se hace es elegir qué dedo vamos a pinchar, desinfectamos con un algodoncito con alcohol. Una vez que hemos hecho la desinfección, abrimos la lanceta, clavamos en el dedito, va a salir una gotita, se limpia la primera gota y la gotita posteriormente, después de hacer una presión en el dedo que sale, se coloca en el inmunocubo, no, se obtiene con una pinza de succión
con una, ¿cómo se llama? Pipeta de succión, y esa muestra luego es tratada con una solución buffer que después va a ser incorporada en este inmunocubo, ¿no? Se deja en reposo más o menos 10 minutos y al cabo de 10 minutos se hace la lectura, y como podemos ver acá, bueno, esto es para detectar IgM y IgG. Tenemos, en el caso de que tengamos el control positivo, está en la parte superior, en la parte media la franja para IgM y en la parte inferior la franja para IgG. En el primer caso la muestra es positiva para IgG, en el segundo caso para IgM, y en el tercer caso positivo tanto para IgM como para IgG. Y si observamos solamente una bandita a nivel del control, en este caso el resultado es negativo. Podemos tener pruebas inválidas, sí, en el caso de que, por ejemplo, tengamos un barrido así con sangre y no tengamos absolutamente nada. Eso puede deberse a que no está el inmunocubo en buenas condiciones, o podemos tener, por ejemplo, que el control positivo no haya dado la coloración lila, ¿no? Entonces, si el control positivo no ha dado un buen resultado, esa prueba se desecha, ¿ya? Entonces, de esa manera interpretamos los resultados. Entonces, en relación a la prueba serológica, la prueba de inmunocubo es muy rápida, tenemos los resultados al cabo de 10 minutos. Si es antígeno nasal, se interpreta de la misma manera, pero no es en relación a IgM y IgG, sino aquí tenemos el control de una sola línea. Y si las dos líneas dan positivo, como en el segundo carril, por ejemplo, vamos a tener que la prueba de antígeno nasal es positiva. En cambio, acá la prueba la hemos hecho con la sangre capilar o sangre venosa también puede ser, y lo que vemos acá es el resultado sobre la amplificación de IgM y IgG. ¿Sí que decías? No se está presentando la diapositiva. No se están presentando, qué raro. Sí está, doctora, solo está un poco pequeño, digamos. Ya, vamos a amplificar. Es una pena, pero yo hubiera querido dar con la compu es diferente, hasta el puntero podía utilizar. Quizás si echas tu pantalla de tu celular, pero después quizás nos pasa. Ah, sí está mejor, doctor. Ya. Voy a hacer una grabación con mayor calma y les voy a pasar esa grabación. Bueno, estoy corriendo mucho porque el tiempo nos está pisando. ¿Ya? Está bien, doctor. Entonces, vemos acá, también hay la prueba de Lisa. La prueba de Lisa detecta IgM y IgG. Hay varios tipos de lisas, en este caso el inmunoenzimo ensayo. ¿Cuál es el fundamento de esa técnica? Utilizar, en este caso, una enzima que nos va a permitir la detección. El CLIA es el método que también se ha estado utilizando para la detección de COVID, ¿no es cierto? ¿En qué se basa, en qué se fundamenta esta prueba? En realidad, la prueba se hace en una placa, como podemos ver acá, de 96 pocillos. Acá directamente nosotros podemos hacer la detección de 90 y más o menos sacando los controles y 90 muestras más o menos en una corrida. De la misma manera, en la PCR en tiempo real, nosotros podemos correr 96 muestras en una sola corrida, y eso no indicaba cerrar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fundamento? En esa placa de Lisa que tiene varios pocillos que ven en la primera imagen, tenemos el anticuerpo capturado, ¿ya? ¿Qué es lo que se agrega en realidad en las muestras? Es el antígeno. Vemos ahí el antígeno que se va a ir a unir al anticuerpo. Posteriormente, agregamos un segundo anticuerpo que puede estar marcado con una enzima, que puede estar marcado con un fluorocromo. Entonces, fíjense, se está formando como un sándwich.
Es decir, sobre el antígeno ha sido reconocido por un segundo anticuerpo y este, repito, está marcado ya sea con una enzima, en este caso la estreptavidina, que después marcada con peroxidasa, y esa al tratarla con peróxido de hidrógeno va a generar una coloración. Porque es una prueba enzimática, una coloración rosada, y de acuerdo a la intensidad pues nosotros vamos a poder indicar y con un cutoff determinado, es decir, ¿qué quiere decir cutoff? Un punto de corte, si la prueba es positiva o es negativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la primera parte tenemos que la IgG está positiva y la IgM está negativa. Eso significa que es una infección, no es aguda, sino pasada, ¿cierto? Si ambos no dan positivo, no hay líneas ni para IgG ni para IgM, no hay presencia de anticuerpos. Y si tenemos IgM positivo, entonces acá me está indicando que la infección es activa, la infección es aguda. No olvidemos que estos anticuerpos, la IgM se produce a partir del 7º día para COVID, y en el caso de la IgG se empieza a producir a partir del 14º día, más o menos, ¿ya? Entonces, estas pruebas principalmente nos van a servir para ver si la producción de anticuerpos es, en este caso, la detección ya sea de IgM o de IgG. En resumen, entonces, ¿cuál es la cronología de aplicación de método diagnóstico que nosotros podemos utilizar de acuerdo a la evolución de esta enfermedad? Les había indicado que el periodo de ventana donde tenemos una mayor carga viral es entre 5 hasta 8 días, exagerando 10 días, ¿no? Entonces, es ahí que las pruebas de PCR y de antígeno tienen una buena especificidad y una buena sensibilidad, ¿ya? En cambio, si nosotros hacemos una prueba al segundo o tercer día después de la infección, podríamos tener unos falsos negativos, ¿no? Y de igual manera, si nosotros hacemos las pruebas después de 10 días, especialmente el antígeno nasal, inclusive 7 días, esta prueba ya podría dar un falso negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en la etapa de recuperación, para evaluar sobre todo la evolución de la enfermedad y del tratamiento, ¿qué pruebas se utilizan? La determinación de IgM e IgG. Ya hemos explicado, IgM nos está indicando que todavía hay infección, está en una fase aguda, en cambio, si detectamos IgG, la infección está en una fase crónica ya de buena recuperación. Y finalmente, pues, no solamente basarnos en esas pruebas para ver en qué estado está el paciente, también hay marcadores de mal pronóstico, en este caso la ferritina. La ferritina es una proteína que almacena hierro, y se ha visto que en infecciones virales y bacterianas hay un incremento de la concentración de esta proteína. Eso se llama hiperferritinemia. Y en COVID se ha observado que principalmente en aquellos pacientes que están en estado muy grave, en este caso la ferritina incrementa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente está complicado y probablemente inclusive haciendo infecciones bacterianas además. El dímero D es un fragmento de una proteína que se produce o se libera cuando el coágulo de sangre se disuelve en el cuerpo, ¿ya? Entonces, este método del dímero D principalmente sirve para verificar trastornos de coagulación, trastornos en la coagulación intravascular diseminada, en embolias pulmonares, trombosis venosa y accidentes cerebrovasculares. Entonces, en el COVID, no olvidemos, principalmente hay problemas a nivel de la coagulación y también el problema de las embolias pulmonares, ¿no?
y principalmente es aplicable después de la semana de estar infectado el paciente, y si lo vemos en estado grave, esta prueba nos está dando esa orientación de que ya está entrando en un problema de trastornos de coagulación, ¿no? Porque el COVID es un generador de trastornos a nivel de la coagulación y la formación de trombos. Otro marcador, la troponina, sobre todo este marcador nos determina lesión cardíaca, y se ha visto que en COVID, si bien muchos órganos están afectados, uno de ellos es el corazón. Entonces, sobre todo para ver la gravedad de la enfermedad y el daño a nivel cardíaco en este caso. Otra prueba que se utiliza es la proteína C reactiva. En este caso, esta proteína se incrementa en infecciones inflamatorias. Entonces, es una prueba directamente que está ligada a la inflamación. Y la lactato deshidrogenasa, no olvidemos, en los pacientes COVID, esta enfermedad produce hipoxemias, ¿no? La lactato deshidrogenasa es una enzima que transforma el piruvato en lactato y es propia de la glucólisis anaerobia. ¿Por qué se activa en COVID la glucólisis anaerobia? Porque hay hipoxemias. De falta de oxígeno es la vía que espera energía en nuestro organismo. Y también otra prueba que en la actualidad se ha estado utilizando como un marcador de mal pronóstico es la interleucina 6. Esta interleucina principalmente nos da el pronóstico de que el paciente está en un estado inflamatorio grave y con procesos de complicaciones graves. Y finalmente la procalcitonina, que es una molécula que se eleva principalmente en infecciones bacterianas. Entonces, no olvidemos que posteriormente el COVID puede pasar a infecciones, ¿no? En este caso, bacterianas hasta septicemias. Por tanto, esas serían otras pruebas que nos sirven como marcadores de diagnóstico. Bueno, chicos, tengo yo clases, estoy sobre la hora, voy a llegar tarde a mi clase, me voy a retirar. Quería hablar sobre, en este caso, la secuenciación. Es un método también de detectar secuencias específicamente de genes. Ya en mi grabación yo con calma voy a volver a grabar todo y les voy a enviar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Aló? En Bolivia en su cartera. Si no hay preguntas, me retiro. Hasta luego. Doctora, buenas tardes. ¿Sí? Solo quisiera preguntar si puedes pasarnos las diapositivas para Sí, para estudiar. yo siempre las pongo en el Classroom, las voy a dejar las diapositivas, bueno, y mi Bien. grabación la voy a hacer con mayor calma y les voy a pasar. Muchas gracias, doctor.